Uno de los casos más sonoros manejados por Reynoso como fiscal de la capital fue el sometimiento por alegada corrupción hecho por el dirigente político Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández en el 2013, poco después de su salida del poder. La fiscal dispuso el archivo de la querella por considerar que los tipos penales atribuidos por Guillermo Moreno a Leonel Fernández no estaban tipificados en el ordenamiento legal dominicano. La decisión, ratificada posteriormente por un tribunal, fue criticada ampliamente por distintos sectores de la sociedad que la consideraron favorable al imperio de la impunidad. En el Ministerio Público hemos visto que ya se está acercando la etapa final de quién será el próximo Procurador General de la República. Y ya se han filtrado informaciones de que la persona que fue elegida, que el decreto ya está escrito, no le gusta mucho a los funcionarios de Luis Abinader, porque ellos dicen que responde a los intereses de Estados Unidos y a los intereses del FBI, así como usted lo escucha. Señores, nosotros hemos visto cómo desde hace mucho tiempo se viene debatiendo esto del Ministerio Público Independiente. Nosotros hemos visto cómo esto de Miriam Germán se ha vuelto una especie de burla a la sociedad dominicana, donde nosotros no hemos podido beneficiarnos de la famosa lucha en contra de la corrupción. Ya ustedes han visto cómo se ha utilizado el Ministerio Público como una herramienta mafiosa para pactar con empresarios delincuentes, ladrones y con políticos allegados y vinculados a la corrupción del PLD en el pasado. Es por eso que ustedes ven que en el caso Medusa, en el caso Calamar, en el caso Coral, ustedes van a ver cómo excluyeron a muchos empresarios y de los políticos que estaban vinculados a esos casos, el Ministerio Público le dio un acuerdo de oportunidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos viendo cómo Luis Abinader está muy encaramelado con un personaje del Ministerio Público que los PRMistas lo ven como una ficha clave de Estados Unidos y como una ficha clave de lo que tiene que ver con Leonel Fernández. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Como le voy a poner por aquí el decreto. Jenny Berenice claramente es un decreto de Leonel Fernández. Y así como ustedes lo van a escuchar o ya lo han visto, Jenny Berenice ha admitido que ella fue entrenada o que recibió capacitación por el FBI. Nos hemos cuidado en Fiscalía del Distrito y no solo en Fiscalía del Distrito durante toda mi carrera, que nunca hago una aseveración de la que no tengo evidencia. Y eso lo aprendí en la Academia de Investigación del FBI. Academia de Investigación del FBI. Academia de Investigación del FBI. Y cuando usted se va a evaluar la política internacional, es muy extraño que un agente, dígase como del Ministerio Público, se vea involucrado en una preparación de un agente extranjero. En Estados Unidos no se permitiría que una persona de la altura de un procurador sea entrenado por la inteligencia de otro país, señores, porque esto es un error garrafal. Y entonces aquí es que viene el miedo de todos estos PRMistas que tienen casos de corrupción, casos de lavado y muchos casos de tráfico de polvo blanco, lo que le hace entrar en pánico, como esta persona se dice que ella representa los intereses de Estados Unidos y los intereses del FBI y también los intereses de Leonel Fernández. Señores, entonces hemos visto cómo esto genera una crisis y específicamente se habla de que supuestamente Paliza puso su renuncia e incluso Farideh Raful no está muy a gusto porque no confían mucho en la independencia de Jenny Berenice. Lo que la ha llevado a Luis Abinader a confiar plenamente en Jenny Berenice, señores, es el trabajo político que ésta ha venido haciendo con estos casos en contra de Danilo y las personas cercanas a Danilo. Y cómo muchas personas pudieron identificar esto, porque los casos que tienen que ver con Leonel Fernández, con los gobiernos de Leonel Fernández, no han sido tocados. Pero parece ser que como Luis Abinader fue funcionario de Leonel Fernández e incluso fue aliado en el 2020, parece ser que Luis Abinader se siente cómodo con un representante, si se podría decir, de Leonel Fernández, porque se siente que son aliados en esta parte. Algo que no convence a Hipólito Mejía, a Paliza y a muchos directivos de adentro del PRM, porque entiende que esto sería como una especie de caballo de Troya y que cuando ya se esté acercando la campaña van a haber muchos casos de corrupción que puede someter Jenny Berenice simplemente para favorecer a Leonel Fernández. Por ahí hemos visto cómo se dice
y esto lo dijo Julio Jacín, de que Leonel y Luis Abinader tienen un acuerdo. Y este acuerdo implica de que a quien le toca el turno al bate en el 2028 sería a Leonel Fernández. Entonces, esta herramienta de Jenny Berenice, un decreto de Leonel Fernández, si se podría decir una célula inactiva dentro del Ministerio Público de Leonel Fernández, es algo que le preocupa a todo el mundo. Pero hemos visto cómo Luis Abinader se siente bastante cómodo con Jenny Berenice, porque incluso los casos que tienen que ver con el PRM han recibido un trato suave, porque ahí vimos el caso de la lotería, que fue delante de los ojos de todo el mundo. El principal implicado está suelto. Vimos el caso de Faña, está suelto. Vimos el caso que se considera ser y presuntamente el crimen de Estado catalogado como una especie de Sunland, que es el caso Transcorp Latam, donde se habla de que el propio presidente supuestamente autorizó los 1.200 millones y que incluso Hugo Vera dijo en El Sol de la Mañana de que Luis Abinader tenía constante comunicación con él. Y nosotros hemos visto cómo el fiscal que fue a allanar a Hugo Vera le dijo en un momento: "Date tranquilo, Hugo, que nosotros te queremos ayudar". Señores, y hemos visto cómo este caso de Hugo Vera, Transcorp Latam, increíblemente rompió el récord del caso que más rápido, señores, y escúchenlo así, más rápido lo sacan de la cárcel de una prisión preventiva. Nunca en la historia dominicana se había visto que a un político que le den cárcel de prisión preventiva se habría gestionado de manera al vapor que esta persona saliera en un mes, hasta el punto en que vimos a Hugo Vera cómo salió en los medios diciendo que su estadía en prisión fue como un risol y que incluso lo embelleció mucho más de acuerdo a su figura. Hasta vanaglorió un poco la comida para dejar ver de que él fue bien tratado. ¿Y por qué este caso de Transcorp Latam vincula al poder? Porque, señores, el dinero que se pasó del IDAC para lo que tiene que ver con el Intran, esto simplemente se logra con poder político. No puede ser que un aliado simplemente llegue al gobierno y le haga moverle al presidente 1.200 millones. Por eso es que viene tanta duda. Entonces viene la incertidumbre, que yo entiendo que es algo meritorio y yo entiendo que es lógico, de que en el fondo la pregunta en que se hacen muchas personas es: ¿a quién verdaderamente Jenny Berenice representa? Si los intereses dominicanos del pueblo, si a los intereses de Estados Unidos, si a los intereses del FBI o a los intereses de Leonel Fernández. Y esto lo que le ha traído mucha incertidumbre a los PRMistas, porque han visto que incluso en un caso yo creo que histórico, el presidente Luis Abinader mandó a frenar las candidaturas, las precandidaturas hacia la presidencia, lo que le daría cierta ventaja a Leonel Fernández de poder andar haciendo campaña en toda la libre. ¿Y por qué digo esto, señor? Porque hemos visto que el PLD todavía no tiene un candidato definido, pero asimismo no lo tiene el PRM, pero el único candidato definido y con mucha ventaja es Leonel Fernández, y este es un personaje que evidentemente Leonel se siente muy cómodo. Señores, desde mi punto de vista, este ha sido un ministerio público mediocre, que ha pactado con ladrones, que ha servido a intereses políticos y sobre todo que hemos visto un claro interés de este ministerio público de negociar con el poder con tal de llegar a una embajada o con tal de ser el futuro o la futura procuradora de la República. Señores, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Chupe usted y déjeme el cabo. Lo que dice la gente es que si fuese alguien del PLD, digamos, yo voy a hablar de Hugo Veras específicamente, estuviera procesado y que no están que no procesan a la gente del PLD. Fíjate bien, es un caso delicado para mí también. No por mí, sino por lo que creo. Pues mira, me dice Jenny Berenice que algunos de esos casos pierden ponzoña. O sea, la ponzoña es el interés del Estado. Me le echaron tal cosa. Eso quiso decirme en términos jurídicos. Y es que se debe que a veces las instituciones lo suspenden y entonces no le pueden dar seguimiento por esas circunstancias.
fue convocado, es decir, la medida de coerción era a las 2 de la tarde, y de su cárcel en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue trasladado a la Procuraduría General de la República ante ese Ministerio Público, y a las 12:30 pasa Jochi y sus abogados, nuestros abogados, precisamente a esa reunión con el Ministerio Público. ¿Y qué ocurrió allí? Que se le pide a Jochi que acuse a Hugo Veras, quien fuera director del Intran, es decir, que lo acuse de haber recibido sobornos de millones. ¿Y qué hizo Jochi? Dijo que no hacía eso y que además él no podía hacer algo de esa naturaleza porque no ocurrió. Y además los abogados hicieron un receso para llamarme a mí y preguntarme mi posición. La posición de mi esposa Asunción y la mía fue la misma que la de Jochi, de que nosotros no acusamos a nadie, y menos con falsedades. Acusar a Hugo Veras para que se salve mi hijo con medidas como lo hicieron y han hecho con otros, eso no es posible. Nosotros no somos ese tipo de gente. Y además, la firmeza de mi hijo Jochi fue decirle que no. La misma posición de sus padres. Lo primero es conocer qué piensa de la denuncia que ha hecho Guillermo Gómez. Él dice que se le planteó a su hijo y que los abogados también le llamaron a él para que estuviera al tanto, y conocer su opinión de que le plantearon que acusara a Hugo Veras en aras de él tener un tratamiento privilegiado o similar al de otros casos. Lamentablemente no me sorprende. Y lo digo eso porque Hugo, en la solicitud de medida de coerción, no lo acusaron ni de soborno ni de lavado de activos, a pesar de que el Ministerio Público tenía desde creo que marzo del 2024 las informaciones financieras de Hugo. Si no lo acusan de soborno ni de lavado es porque no encuentran nada. Pero en la audiencia de la solicitud de medida de coerción, el magistrado Camacho en un momento se voltea y le dice a Hugo que él va a encontrar las pruebas del soborno. Lo que sorprende, primero, porque él no lo acusa de eso, y segundo, porque se supone que el Ministerio Público debe ser objetivo en la fase investigativa y no puede decirle a una persona, anunciarle que va a encontrar unas pruebas que no tiene. Eso te iba a preguntar, porque me sorprende eso, porque es un magistrado que tiene cierto expertise. O sea, él hizo una amenaza en un juicio. Mira, yo voy a encontrar la vaina. O sea, él puede hacer eso. Sí, yo la voy a encontrar así mismo. Está en el audio de la audiencia. No, pero eso no está. A perseguir, por eso encaja también eso que decía Guillermo Gómez, que ella quería que su hijo le firmara una delación supuestamente con un soborno, porque lo que interesa es crearle la prueba a Hugo Veras para meterlo preso. A mí, en el caso particular, yo eso sí tengo que decirlo, yo le agradezco infinitamente al presidente su seguimiento, su contacto constantemente con este caso, pero si nuestro organismo de control no funciona, ¿cómo vamos nosotros a avanzar? Parece que aquí hubo algo, ¿verdad?, fuera de lo que se ha visto. Tú has tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República y plantearle todo lo que tú nos has descrito a nosotros, sobre todo que tú entiendes que fuiste... Yo he tenido la oportunidad de conversar, Manuel, con el presidente en varias ocasiones. Lo que uno habla con un presidente no se habla, a menos que él sea que lo quiera hablar, pero he tenido muchas conversaciones con el presidente.